segundo año. Esta escuela sobrevivió a todos los sistemas políticos, pero la tradición de los tejidos de encaje se mantuvo en Idria y se transmite de generación en generación. Todos los años la escuela prepara junto con el Festival de Encajes el taller de encajes que está destinado a esas tejedoras que ya saben tejer pero que quieren mejorar su conocimiento. El aprendizaje en los últimos años cambió. Los modelos son dibujados sobre folios en distintos colores, lo que significaba técnicas distintas. A la maestra se le hace más fácil la explicación y para las alumnas es más fácil interpretar el modelo. Mi trabajo es muy parecido a lo que hacen aquí. La forma de trabajo está muy bien logrado ya que realizan esto desde la infancia. Son muy habilidosos, esto lo observé ayer en la conferencia. Todos tenían unas manos muy rápidas. En Dinamarca no enseñamos esto a los niños, esto no es costumbre. Le enseñamos a los mayores, por lo general las mujeres mayores, que les enseñamos de la misma manera que acá. Hoy utilizamos la computadora para realizar los modelos y esto hace el trabajo más interesante. La planificación mediante la computadora atrae mucho a los jóvenes. Takšna sem kot pomlad, skrita sem kot zaklad. Poglej, kako cvetim za ti, izpolnil boš vse moje želje. Blizu in dalec sva, mlada zaljubljena. Zato srci težko zaspi, zato pismo pišem ti. Srcu seboj, moj mornar bom ostala, jaz sem tvoja obala, ti moj otočelja. V srcu seboj, moj mornar bom ostala, tebe sem si izbrala, ti si vse, kar imam. Lahko noč moj mornar, želja meni ne spijo, ker spomini bedijo. Srečno vrni se k meni, lahko noč moj mornar. Na koncu naj povem, tebi in vsem ljudi, živela rada bi s teboj, da srečen dom bi bil tvoj in moj. Blizu in dalec sva, mlada zaljubljena. Zato srci težko zaspi, zato pismo pišem ti. V srcu s teboj, moj mornar bom ostala, jaz sem tvoja obala, ti moj otočelja. V srcu s teboj, moj mornar bom ostala, tebe sem si izbrala, ti si vse, kar
Srećno vrni se k meni. Lahko noč, moj mornar. Y una vez más nos toca despedirnos porque estamos llegando al final de este programa del Rinconcito Esloveno en la Argentina. Espero que haya sido de vuestro agrado y nos reencontramos el próximo sábado por Argentinísima Satelital. Pero ustedes saben de que si no quieren esperar hasta el fin de semana, durante la semana nos puede aprovechar con una voz seductora de la mano de Tati en el programa radial. ¿No es así, Tati? Exactamente, viernes de 19 a 20 horas por AM 1250 Estirpe Nacional. ¿Se puede deleitar con tu voz? También, puede ser, todo puede ser, Silka. Si a alguno le gusta, bienvenido sea. ¿Y qué te parece, Silka? Sí, también le agradecemos, como siempre, a la televisión eslovena por el envío de las imágenes, como también así a TV Primorka por el envío de la música. Y por qué no, también a las autoridades de esta iglesia de Don Bosco y este complejo por habernos facilitado sus instalaciones. Así es, nos reencontramos el próximo fin de semana. Srećno y na svidenje. Que la pase muy lindo también. Srećno y na svidenje. Glasba povsod živi, pesem naj bo z nami. Skupaj zapojmo si, veselje nas pred nami. Glasba povsod živi in druži vse ljudi. Kdor je slovenski muzikant, je ta pravi fant. Radosno nas vabi, nihče izmed vasi naj je ne pozabi. Glasba povsod živi in ne pozna meja. Kdor je slovenski muzikant, je ta pravi fant. Glasba povsod živi in ne pozna meja. Kdor je slovenski muzikant, je ta pravi fant. Kdor je slovenski muzikant, je ta pravi fant. ¿Se imagina una casa quinta en medio de un parque? Mi Rancho, un lugar ideal para fiestas de 15 años, casamientos o cualquier reunión familiar. Su sueño se puede hacer realidad, alquilando por una noche el salón de Mi Rancho, en el kilómetro 39 de la Ruta 3. Consultas y reservas al teléfono 4-441-1265. 4-441-1265. Adria Airways, una compañía aérea de bandera eslovena.